Bien, buenas tardes tengan todos los hermanos que nos ven a través de este medio y que están aquí con nosotros. Señor les bendiga a todos. Bueno, como siempre los lunes tenemos una cita para compartir de lo que Dios nos ha enseñado, para nosotros a su vez enseñar a otros. Y siempre quiero dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que preside una cédula. Hermano, yo quiero siempre ser un hombre sincero, que no me conozcan por otra cosa. Porque ustedes tienen el privilegio de parte de Dios de enseñarle a otros, quizás más pequeños, enseñarle a otros, guiarlos en la instrucción de la palabra de Dios. Eso es un privilegio, hermano. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo que hizo Jesucristo. La palabra que me diste yo les he dado, ¿me entiendes? Esa es su misión, el cierre de campaña de su ministerio, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tocar otra vez el tema de la Santa Cena para nosotros. Fíjense que la semana pasada hablamos de el origen histórico de la Santa Cena, que era para los hebreos la Pascua, ¿ok? Celebrar la Pascua era celebrar el día de independencia, el día de independencia, el día en que fueron independientes del yugo egipcio, ¿me entiendes? O el día de la libertad, el día de la salida, el día del juicio. Bueno, póngale el matiz que usted quiera, en donde se sienta más cómodo. Ese día Dios envió juicio sobre el imperio egipcio, la muerte de los primogénitos. Ese día Dios iba a declarar su poder, que era con su mano, era con su voluntad que iba a salir el pueblo de Israel. No con guerra, no con una sublevación, no con una guerra de guerrilla, no. Más bien le iban a decir, váyanse de aquí rápido. Y le iban a declarar una salida franca, y no solamente franca, sino beneficiada, con alhajas y con sortijas y con prendas y con todo. No, váyanse de aquí, váyanse, más bien. Entonces, se da cuenta que si nosotros trasladamos eso al contexto nuestro, se da cuenta que Dios puede obrar de manera prodigiosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Sin lanzas, sin guerra, sin cuestiones, y Dios puede liberar a un pueblo cuando Él quiere liberarlo de esa manera. Amén. Entonces, dijimos también que ese juicio tenía varias aristas. Una de ellas era que ella iba a hacer, a ejemplificar la figura del que sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y aquí habría de ser un cordero, ¿verdad?, cuyo sacrificio, ¿verdad?, sería expiatorio. Porque el juicio, cuando no se ejecuta, sobre todo, exceptúa a algunos. A los que exceptúa, para ellos es beneficioso el sacrificio. Fíjense esto. Donde estuviese la sangre, entonces ahí serían exceptuados del juicio. No habría juicio, no habría muerte de primogénitos a los que estaban en esa casa. Entonces, el sacrificio tenía sentido sobre aquellos donde la sangre estuviese, pero no tendría sentido sobre aquellos donde la sangre no estuviese. ¿Me entiendes? En el calvinismo es así. Calvino dijo, el francés dijo que el sacrificio de Cristo tiene sentido solamente en aquellos que son beneficiados con la gracia de Dios. Pero para los que no tienen esta gracia, pues no tiene sentido el sacrificio. ¿Ok? Entonces, como dije antes, entonces era un tiempo de liberación, independencia del yugo, de la gloria de Dios. En fin, podemos tomarle muchas aristas. Y también lo que vendría a ser, siempre acuérdense que el Antiguo Testamento se va a vaciar, se va a evacuar en el Nuevo.
O sea, que el reflejo del nuevo está en el antiguo. O la proyección del antiguo está en el nuevo. ¿Me entiendes? Una función biyectiva, ¿verdad? Entonces, está aquí y está allá, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mostraría Dios con esto el símbolo de lo que 2000 años después sería con la persona de Cristo. Sin ningún tipo de vericueto porque pasaron 2000 años, no, exactamente como básicamente fue el propósito de Dios, de el juicio de Dios sobre el reino de Egipto. Así sería el juicio de Dios en la dispensación de la gracia 2000 años después, hasta el inicio de esta dispensación de la gracia hasta el día de hoy. O sea, nosotros estamos bajo esa gracia, bajo el tiempo de la gracia. ¿Me entiendes? Hasta el día en que venga el juicio de Dios sobre las naciones, el fin del mundo. Cuando eso suceda, solamente serán beneficiados de esta gracia aquellos sobre cuyas vidas la sangre del Cordero haya sido rociada. O hayan sido tintados con la sangre del Cordero. Esto es nosotros. ¿Me entiende? Por eso es que cuando usted se va a Apocalipsis, en la visión del dragón el dragón, que es la serpiente antigua, que es Satanás, y la gran mujer, la mujer en esta figura, ya esto es más adelante, más al futuro, la mujer en esta figura representa a Israel, de donde había de nacer el niño, ¿me entiende? Pero luego en la última parte, la mujer representa a la iglesia. Y la serpiente vino a hacer guerra contra todos los que han sido lavados en la sangre del Cordero y tienen el testimonio de Cristo. Entonces, nosotros. ¿Sí lo ves? Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que es la obra de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿qué nos toca a nosotros en este contexto hasta que el Señor diga hasta aquí, desde que creímos hasta ahora? El Señor manda, y fíjense esto, no, mire, después de mis 38 años en el Evangelio, siento cada día más necesidad de Dios. Porque veo la tremenda debilidad que tengo. Pablo dijo con toda su obra, dijo, miserable de mí. Pablo decía, Pablo, ¿quién se mete en las sandalias de Pablo? Y sin embargo él decía, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque ese cuerpo es el que estamos todavía encapsulados. ¿Me entiendes? Así que nosotros, al irnos aquí al Nuevo Testamento, vamos a hacer un paralelismo entre lo que el Señor quiere de un pueblo, quiere del pueblo escogido, ¿verdad? O sea, de nosotros como pueblo escogido de Dios. Que celebremos a través de la Eucaristía. La Eucaristía o elogia, dice en el diccionario que es el acto por medio del cual se celebra la gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho. Fíjense, lo mismo que haría Israel, ¿verdad? La Pascua. Celebran a Dios por lo que Dios ha hecho, en conmemoración a lo que Dios hizo en una oportunidad atrás. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos que celebrar la Eucaristía dando gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que es un tiempo ¿de qué? De acción de gracia. Pero el escritor de ese diccionario dice que era tal la consagración de esa, o la celebración espiritual de esa Eucaristía o de esa Santa Cena, que rayaba en la adoración. Nosotros, entonces, nosotros vemos en Pablo cómo Pablo trata de hacer entender a la iglesia la importancia
de este acto. Pero lo que antecede al acto, ¿qué es lo que antecede al acto de la Santa Cena? Al acto antecede nuestra fe, nuestra conducta. ¿Qué somos nosotros? Si vamos a la Biblia, le invito a que busquen su Biblia en el capítulo 10 de 1 de Corintios. Vamos a leer en el capítulo 10 una primera parte hasta el versículo 13. Luis, puede leerlo. Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ok, fíjense esto, y dice usted, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la comunión? ¿Alguno se preguntó eso? Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la comunión? En el verso 14 hay una muletilla conclusiva que dice, amado mío. por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? En conclusión, en función de lo anterior, ¿ok? Vamos a pedirle a Henry que me lea del 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ahí está. ¿Se dan cuenta por qué dijo lo anterior? Copie esa palabra que aparece ahí creo que 2 veces o más. Que todo aquello fue hecho para ejemplo a nosotros.
para amonestarnos a nosotros. O sea, estamos hablando ya en la época de la gracia, ¿me entiendes? Pero lo que pasó en el Antiguo Testamento, eso que pasó en cada uno de estos pasajes, está diciendo, epa, ustedes no pueden estar así. Vea esto, por ejemplo, el primero, verso 4. Primero el verso 1, 2 y 3 habla de esa escogencia de Dios, de esa liberación de Dios, ¿ok? De esa liberación que Dios dio al pueblo de Israel sacándola de Egipto. Hasta el verso 4. Pero del verso 5 en adelante, usted ve la conducta de un pueblo que no conoce a Dios, a pesar de que Dios le ha salvado. Primer error. ¿Qué hicieron? El verso 5. Al verso 6, perdón. Dice que codiciaron cosas malas. ¿Qué codiciaron ellos? ¿Qué les daba Dios en ese contexto? En ese contexto Dios les daba el maná. ¿Y qué dijeron ellos? Mire, si usted busca el pedacito que está en Números 11:4, no se los voy a citar ahorita, pero lo leí antes, y dice, ay, ¿quién nos diera carne? ¿Me entienden? Porque lo que Dios les daba ya no les parecía como que tuviera sazón. Esto estoy hastiado de esto ya. Esto no. Entonces empezaron a codiciar y a despreciar lo que Dios les daba. Ahí está. Otro caso, que es el caso de Éxodo 32. ¿Se acuerdan? Ya habían pasado 15 días, creo, después que Dios los había liberado del Mar Rojo. Miren lo que vieron. Que el mar se abrió en dos. Ustedes se imaginan cómo quedaríamos nosotros viéramos algo así, ¿no? Que el mar se abrió en dos y el pueblo pasó, que no estaba húmedo, ni fangoso, ni chicloso, no estaba seco totalmente. Bueno, resulta que se tardó para ellos un poco Moisés en el monte y dijeron, el pasaje dice, hicieron un becerro de oro, de buril, y lo tallaron y lo que dice, y nada más y nada menos que Aarón dijo, estos son vuestros dioses que te sacaron de Egipto, y empezaron en el templo de Dios, en el tabernáculo, a adorar al becerro. Bueno, lo peor de lo peor, pues, o sea. Pero el verso 6, 7, la idolatría. El verso 8 dice que se dieron a la fornicación con los medianitas, con los pueblos donde entraban. Verso 8. Y se encendió en Números 25 la ira de Dios y cayeron muertos 23,000. ¿Sabe? Aquella época cuando Moisés se postró delante de Dios y le dijo a su hermano Aarón, ve y corre y quema, toma fuego del altar y quema incienso y ponlo y sal a la gente para que se detenga la ira de Dios y cese la mortandad. También aquel caso donde ellos se quejaron y Dios envió el castigo de aquellas codornices y se quejaron y vino Dios, el juicio de Dios con la serpiente, ¿se acuerdan? Ajá. Eso está en el verso 9, en Números 21. El versículo 10. Esto del versículo 7, mira hermano, es cuando el pueblo de Dios empieza a ver al vecino, a ver cómo uno es igual al vecino. Pues sí, Señor, usted es un pueblo diferente. Un pueblo santo no puede ser un pueblo común, ¿me entiende? No es igual a los demás. Y el verso 10 habla de la murmuración. ¿Se acuerdan cuando murmuraron contra Aarón, contra Moisés, perdón? O sea, que no seamos ni fornicarios, ni tentemos a Dios, ni seamos murmuradores, ni seamos idólatras. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros.
a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que ninguno aquí puede decir, a mí no me toca. Si alguno cree estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios para dar juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, Pablo cuando hace una evocación o un recordatorio acerca de todo lo que en la anterior vida el pueblo de Israel pasó en el desierto, es para decirle a la iglesia de Corinto y decirle, ustedes no pueden caer en el error que cayeron aquellos. ¿Cuál error? Bueno, resulta que allá había un desorden en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Como lo señala en el capítulo 11, al final, que cada quien se apresuraba a tomar la cena del Señor, que la gente no discernía ni entendía lo que significaba tomar el pan y el vino. Entonces dice él en el verso 14, por tanto, huid de la idolatría. Y dijo a ellos, como gente cuerda, le estoy hablando, como a gente sensata. Y entonces hace la comparación con la cena del Señor. Resulta que en Hechos capítulo 2, verso 42 dice que la iglesia se reunía todas las noches y partían el pan entre las casas y tenían comunión los unos con los otros. O sea, entonces Pablo dice, ya va momentico, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? ¿Se acuerda que la vez pasada dijimos, qué significa la Santa Cena? Significa un acto donde declaramos nuestra comunión. ¿Entiendes? Declaramos nuestra comunión con Cristo. O sea que somos uno en Él. O sea que somos uno en su propósito. Que no andamos como la gente, como el pueblo de Israel anduvo en el desierto, en fornicación, en idolatría, en codiciando lo que no es, o ni murmurando, ni chismeando, que no andamos en ese tipo de vida. Porque si andamos así, ¿cómo vamos a participar de la cena? Lo que está diciendo. ¿Cómo vas a participar del pan? No es la sangre, la comunión, no es la cena, la copa, la comunión con la sangre de Cristo. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, no tenemos en nuestra vida terrenal otro propósito más digno y mayor que copiar la vida de Cristo. ¿Me entiende? Que la comunión con nuestro Señor. Es por eso que ante nuestra debilidad, si en verdad sucedieran hechos extraordinarios, nosotros debíamos tomar la cena todos los días. Declarando, hoy estoy en comunión con el Señor, hoy estoy en comunión con el Señor, hoy estoy en comunión con el Señor. ¿Me explico? O sea, cerrando filas lo más que podamos. Y algún día tendremos que hacerlo, oír algo semejante a eso. Porque le voy a decir una cosa. El pecado de Acán, si las cosas pasadas fueron hechas para nosotros amonestarnos hoy, para que tomamos ese ejemplo negativo de ello, el pecado de Acán y todo el desarrollo del juicio de Dios sobre Acán y su familia tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado de uno afecta a todo. ¿No dice también Pablo que cuando un miembro o una parte del cuerpo recibe honra, todo el cuerpo recibe honra? Y cuando una parte del cuerpo recibe deshonra, todo el cuerpo es deshonrado. Por eso es que mi vida, no porque soy el pastor, es porque soy parte del cuerpo simplemente. Como la vida de José, como la vida de Gilberto, como la vida de cualquiera. La vida nuestra está interlazada, interconectada con la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Y cuando digo que tengo comunión con el Señor, tengo comunión con mi hermano. Entonces, el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo.
Mire, fíjense de esta cosa. El cuerpo primero tiene que ser partido para que haya sangre. ¿Sí o no? Pero el cuerpo partido significaba lo que hemos entendido nosotros como la ruptura del velo. O sea, lo que nos separaba de la comunión o de la entrada libre al lugar santísimo. O sea, tenemos acceso al altar de Dios. Wow. Yo creo que muchos cristianos no entendemos eso todavía plenamente, ¿verdad? Porque saber que la comunión con el cuerpo me da acceso directo al Padre. Pero para que una cosa suceda, ese acceso, primero tengo que ser justificado, o sea, limpio. Por eso, al romper el cuerpo, brota la sangre. Y la sangre limpia de pecado. Ahora, si eso pasa en nuestro contexto, en nuestra relación con Dios, ¿cómo es nuestra vida hoy? No podemos andar en una vida displicente o licenciosa con el mundo. Hermano, mire, si algo nosotros tenemos que aborrecer es al mundo. Amén. No se oyen los amén. Óigame bien, si algo tenemos que aborrecer es al mundo. Amén. Y todo lo que en él hay. Amén. Porque todo es un sortilegio, todo funge con un propósito: cautivar la atención de los creyentes. ¿Me entiende? Cautivar la atención de los creyentes. Desviarlos del propósito santo. ¿Me entiende? Del disfrute de la tierra prometida, del disfrute de la leche y la miel, de la vida abundante que Cristo vino a darle. Para que entonces anden con un peso de culpa, con un peso de pecado, y anden divagando entre una cosa y otra cosa. Y digan como dijo Israel: Dios me ha abandonado. Dios nos abandonó. ¿Se acuerda? Isaías dijo: nunca digas tú, Israel, Dios te ha abandonado. Porque jamás Dios, si alguien es fiel, es Dios. Amén. O sea, en medio de lo que vivamos en Venezuela, nunca diga el pueblo de Dios. Los demás pueden decir lo que quieran, pero el pueblo de Dios jamás diga: Dios me abandonó o nos abandonó. No, jamás. Porque Dios jamás desecha a sus escogidos. Por eso Pablo hace toda esta antesala para decir: epa, ustedes no pueden ser partícipes de la mesa de los demonios. La mesa de los demonios, la mesa en que los gentiles sacrifican a los demonios pensando que adoran a Dios. No, es a Satanás el que adora. Y Pablo dice: no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Igual como dice Santiago en una parte: de una fuente de agua dulce no puede brotar agua amarga. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Mire, a usted le van a decir que usted es un ¿cómo se llama? A usted le pueden decir que es un, ¿cómo se llama? Un fanático. No, te volviste loco. A Pablo dijeron: las muchas letras matan, Pablo. Te volviste loco, Pablo. ¿Me entiendes? Pero dele gloria a Dios cuando le digan: te volviste loco. Amén. Ricardo, te volviste loco. Este sí es verdad que se volvió loco. Yo le he dicho esto una y otra vez. En la medida que avancen los días, cierren fila. Cierren fila. No pretendan que el enemigo se va a alejar. No, él se va a asediar. Nos va a asediar. Seremos raptados cuando estemos rodeados de nuestros enemigos.
¿Me entiendes? Ahí es cuando Dios va a salvar a su pueblo, va a venir y va a salvarlo. Pero mientras estemos acá, nosotros tenemos que tener claro, uno, como señalábamos la semana pasada, celebrar la cena no es un ritual evangélico. No lo podemos tomar ligeramente. No lo haga. Celebrar la obra redentora de Cristo, eso lo celebramos. Por eso tiene que ser un tiempo de júbilo. Tiene que ser un tiempo de contristarse, de entristecerse por el Espíritu, porque dice que cuando el Espíritu de Dios provoca tristeza es para arrepentimiento. Para arrepentirnos de cualquier conducta malsana que nosotros tengamos que tener. Tercero, es un tiempo para obedecer, porque es un mandato. Es un memorial, hacer esto en memoria de mí. Es un tiempo de confesión, de confesar a Cristo, la muerte de Cristo por nosotros. Para los israelitas era en las casas. Pero nosotros ahora, como somos una familia, lo hacemos en la congregación de los santos. Pero vale todavía que podamos hacerlo en las casas. Eso vale. Para los israelitas lo hacía el padre de familia. Para la iglesia nuestra lo hace el que preside en el Señor a la iglesia, ¿me entiende? Al pastor de la iglesia preside eso, o la autoridad que él considera, el copastor, o quien considera para presidir estas cosas. ¿Y quiénes deben tomar la cena? Los escogidos. Los escogidos que han obedecido al Señor mediante el bautismo y son miembros de la iglesia, o algún hermano que nos visite que sea miembro de otra iglesia y que declare tener comunión. Aquí no se puede poner en alguien que ponga a Luis, vaya revisándome uno por uno y que confese su pecado. Eso no existe. En la Biblia no existe. La Biblia lo que dice literalmente, cada quien pruébese a sí mismo y tome así del pan y beba de la copa. Pero primero, pruébese a sí mismo. Por eso es que cuando nosotros hablamos de estas cosas, y ahí en la célula hay gente que no es creyente, que son la mayoría de los casos, porque acuérdense que son más no creyentes en las células que creyentes. Usted le dice, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó la comunión? Fíjense que le dice la comunión, porque es eso. Ahora, cuando usted ha tomado la comunión, se siente mejor. ¿Realmente su vida está en comunión? ¿Realmente su verbo, su palabra, dice de su comunión con Dios? ¿Realmente su vida moral dice que tiene comunión? Porque tiene que examinarse usted primero delante de Dios. Porque los ojos de Dios se pasean por el corazón de cada uno de los hombres. Conoce las intenciones del corazón. Se da cuenta que muchas veces, quizás voy a decir, ha sido un acto de una tradición religiosa en la cual usted quizás se ha ido adheriendo sin saber realmente, sin discernir realmente qué es lo que está haciendo. Porque es parte de las ordenanzas. ¿Cómo llaman en la Iglesia Católica? ¿Los qué? ¿Los 7 qué? Sacramento. Por un sacramento que se ha establecido que debe hacer. ¿Me entiende? El bautizo, la confirmación, la confesión, la comunión, el matrimonio. ¿Qué más? Y la extrema unción. No sé si me falta uno. No estoy muy ducho en esa materia. Pero lo que quiero decir, cuando usted hable con la gente, dice, confróntelo. Realmente la comunión con Dios la da la sangre de Cristo. La da el sacrificio de Cristo. Y para que esa comunión sea real, yo tengo que tener un encuentro con Cristo. Y decirle a usted, ahí donde está, dígale ahí, sé tú el cordero inmolado para mi vida. Sea tu sangre sobre mi vida para perdón de pecados. Es la única manera.
para que nosotros podamos entender realmente lo que significa la Eucaristía, para que podamos entender lo que significa realmente la sangre de Cristo y el cuerpo de la sangre de Cristo, tiene que la presencia de Dios venir a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, para que Él nos guíe a la verdad y nos atestigue de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Porque si no viviremos en una vana manera de vivir, en una religiosidad vana, sin propósito, sin entendimiento, simplemente como ovejas arriadas. Pero ¿sabe qué? Dios le ha hecho a usted corona de la creación. Corona de la creación. ¿Me entiende? Para que usted tenga una relación con Dios, como Adán y Eva antes del pecado. Una relación con Dios que solamente el postrer Adán, a través de él puede lograr el hombre hoy día. La única manera. La única manera. Por eso espero que el último punto era la frecuencia. Bueno, la frecuencia en el Nuevo Testamento vemos que era diaria. Hoy día las iglesias las establecen según ellos designen que es mensual, semanal. Hay iglesias que lo hacen semanal, nosotros lo hacemos mensual. Eso no es relevante. Israel lo hacía una vez al año, pero era otro contexto totalmente diferente al nuestro. ¿Okay? La iglesia, como dije, primitiva la hacía casi todos los días, como dice Hechos capítulo 2. Bueno, hermanos, hasta aquí el estudio. Espero que el Señor les use esta semana. Digan amén. Amén. Y que el Señor se glorifique. Amén. Saludos a todos los hermanos.